nuestra segunda temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que andemos con todos los ánimos. 20 puntitos de rating a esta hora. En Perú, las 8 de la noche con 1 minuto. Saludos a todos los que están participando de la clase en vivo desde otros lugares fuera de Perú y también, por supuesto, nuestros compatriotas peruanos. Bien. También dar la bienvenida a quienes se suman a la grabación de esta clase. Soy Alex Marín Méndez, el profesor de Office Intermedio, y hoy estamos en la clase número 4. Hoy arrancamos la primer clase de 3 sesiones en donde estaremos descubriendo los secretos de Excel, ¿no? Estaremos trabajando con fórmulas matemáticas, con números, también con texto. Estaremos trabajando con integrales, derivadas. No, mentira, no tanto así tampoco, pero sí vamos a trabajar con números, bien, con expresiones, con fórmulas, con operaciones matemáticas, las cuales muchas veces nos causan un poco de temor. Sin embargo, aquí en ITEC, pues, vamos a divertirnos en estas clases. Bien, me confirman si me escuchan, el audio se siente bien, el audio está bien, el volumen. Interactuemos con los iconos de nuestra plataforma. Bien. A ver si por ahí me confirman, me están escuchando, me oyen, me sienten, me escuchan. Ahí, muchas gracias, muy bien. Perfecto. ¿Cómo están los ánimos el día de hoy? Segunda semana de clases. ¿Eh? ¿Vamos bien? Buenísimo. Han recibido para la clase del día de hoy dos archivos de Excel que vamos a trabajar. Bien. Y también además unas diapositivas, ¿no? Los archivos de Excel. El primero de ellos es este que tenemos por acá, bien, que tiene varias hojitas, ¿cierto? Tiene 2, 4, 6, 8, 9 hojas. Nos vamos a ubicar en la primera hoja llamada relativas, bien. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Bien, el día de hoy el tema es referencias relativas y absolutas, la primera parte de nuestra sesión de clase, referencias relativas y absolutas. Y luego en una segunda parte de la clase estaremos conversando sobre las funciones lógicas. Muy bien. Así que dejamos de lado ya por ahora nuestro programa de Word y nos sumergimos entonces a Excel. Bien, al programita este color verde. Bien. Buenísimo. Entonces, ya vemos aquí la pantalla. Bien, se trata de una tabla con datos. ¿Ok? En la celda B o en la columna B tenemos un importe, ¿no? Una suma de dinero que está con un formato de moneda soles peruanos, ese símbolo que ven del lado izquierdo del monto, este símbolo representa la moneda nacional de Perú, soles peruanos, para quienes nos están viendo desde otros países, ¿ok? Entonces tiene el formato de moneda con la moneda de Perú, con la moneda sol peruano. Y luego en la columna C tenemos un porcentaje de descuento y en la columna D vamos a hacer unos cálculos para obtener el descuento, bien, que se le va a aplicar a este importe de dinero. Nos están diciendo que para 655 soles debemos de aplicar un 5% de descuento y entonces debemos de calcular aquí en soles, en monedas, en dinero, a cuánto equivale el 5% de 655. Bien, entonces, pregunto a ustedes, ¿qué operación debería de hacer? A ver, cuéntenme. Bien, cuéntenme. ¿Qué operación debería hacer para poder eh, calcular, obtener el porcentaje de descuento en soles? Tengo un importe en monedas, en soles, en dinero. Tengo un porcentaje que es el 5% que está fijado en otra columna. Y tengo en otra columna de la derecha que calcular el importe en dinero, el 5% de 655, me parece que es el monto, sí. 5% de 655 debe aparecer acá. ¿Qué operación matemática debo de hacer? Multiplicar, dice Mili por ahí, Olenka también, muy bien. Las féminas, las chicas de nuestra clase están por ahí bastante matemáticas el día de hoy. José también,
participa por ahí representando a los varones. Por supuesto, Moisés también se equiparó la cosa, entonces vamos a multiplicar. En Excel, ¿cómo hacemos para multiplicar? Ya no estamos en el nivel básico, estamos en el nivel intermedio, entonces ya sabemos que ponemos un símbolo igual y decimos se tiene que multiplicar esta celda, luego signo de multiplicación y esta otra celda, ¿cierto? Esas dos celdas se tienen que multiplicar. Estoy utilizando una operación matemática que es la multiplicación cuyo símbolo en Excel es el asterisco. Bien, al dar Enter, entonces me aparece el resultado de esa multiplicación, lo cual significa que 32 soles con 75 céntimos es el 5% de 655. Bien, ok, eso lo sabemos hacer. Otra vez aquí es lo mismo, multiplicamos así, bien, y eso significa que 3,25 es el 5% de 65. Y así sucesivamente tendría que hacer, ¿no? Pero también desde el nivel básico ya ustedes saben que una vez que tenemos la primera operación, que está aquí ya ingresada, y que vemos que las siguientes celdas se calculan con la misma operación, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente autocompletamos, ¿no? Tomamos de esta esquinita, ¿no? Con el ratón, fíjate, tomamos de esta esquina, hacemos clic y arrastramos hasta el final de la tabla. Yo estoy haciendo un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón. He hecho clic aquí, en este momento hago el clic y mantengo ese clic presionado, eso significa un clic sostenido, y arrastro hasta donde termina la tabla, dejo de presionar el clic del ratón y entonces se autocompleta en forma automática porque las fórmulas o las operaciones matemáticas se repiten, ¿no? O sea, es la misma operación matemática que se hace con los siguientes datos que están en las siguientes filas, ¿cierto? Aquí se están utilizando los datos de la fila 6, aquí los de la fila 7, y sucesivamente aquí los de la 8 y aquí los de la 9, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso lo sabemos hacer del nivel básico, ¿cierto? También doble clic, me dice Mili González, claro que sí. Aquí vamos a hacer un total de descuento alternativo que vendría siendo utilizando una fórmula matemática. Bien, ¿no? Multiplicar, no hay fórmula matemática multiplicar, ¿cierto? Pero si sería una suma, habría una fórmula matemática sumar también, ¿no? O suma, ¿cierto? Bien, aquí podríamos hacer también entonces con fórmula. Entonces me decía por ahí Nili, lo que podemos hacer es también un doble clic, ¿no? Acá, doble clic y efectivamente también se rellena todo el cuadro de datos. Bien, eso lo sabemos hacer, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Me confirman que eso anda bien? Que eso es conocimiento previo de su nivel básico, bien, del kinder, en el kinder, cuando estuvieron en el kinder, les enseñaron, aprendieron a hacer eso, ¿verdad? Bien, perfecto. Ahora, estos celdas que utilizamos acá, técnicamente, para que lo sepan, se llaman referencias, ¿bien? Nosotros desde el nivel básico ya hemos hecho este procedimiento que acabo de hacer, pero digamos que quizás lo nuevo, bien, para algunos de ustedes es que estos nombres se llaman referencias, bien, porque estamos haciendo el llamado al valor que se encuentra en la celda B10, que es este, y estamos haciendo el llamado al valor que se encuentra en la celda C10, que es este. Son referencias. Y de los tres tipos de referencia que tenemos, que vamos a comentar hoy, esta referencia se llama relativa, referencia relativa. He ahí el primer tipo de referencia. Déjenme conectar a la energía eléctrica del computador. He ahí el primer tipo de referencia que vamos a comentar esta noche. Referencias relativas. Estas que estamos usando acá se llaman referencias relativas, sí, perdón. ¿Por qué se llaman relativas? Porque van cambiando, ¿cierto? Van cambiando. Aquí era la fila 6, aquí es la fila 7, aquí es la fila 8. Se mantiene, ¿no? Se mantuvo las columnas, pero se van cambiando las filas. Referencia relativa. Bien, eso es referencia relativa. La hemos usado toda la vida, quizás no sabíamos su nombre técnico, pero es una referencia relativa. Bien, en el segundo libro tienen aquí un poco de teoría, ¿no? Para leer eso mismo que yo acabo de explicar. Se anda diciendo aquí y acá hay otro ejemplo.
¿verdad? Aquí vamos a ver, hacerlo esto un poco más grande, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Bien, dice que tenemos las notas de un primer semestre. Tenemos algunos alumnos aquí, bien, y tenemos acá el periodo 1, el periodo 2, bien, y nos piden calcular acá el 50% del periodo 1, 50% de la nota que se obtuvo en el periodo 1. ¿Cómo haría utilizando fórmula? Bien, a ver si en los comentarios me hacen llegar. ¿Cómo haría para calcular el 50% de la nota obtenida en el periodo 1? El periodo 1 de este alumno lo tenemos en G23. A ver, por 50%, dice por ahí Mile, asumo que lo que está intentando decir es que G3 o G23, creo, ¿no? G23 lo tendríamos que multiplicar por 50%. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? A ver, ¿qué dice el resto de nuestros compañeros? ¿Estamos de acuerdo con eso? La nota obtenida en el periodo 1 tenemos que multiplicarla por 50%. A ver, silencio en la sala. Bien, sí, dice Elena, bien, gracias Elena por participar. Bien, por ahí despiértense. Bien, Jacqueline, sí, profe, dice. Muy bien. Ok, Moisés también nos indica por ahí otra forma de representar 50%, ¿no? Vamos a ver, se refiere a esto, ¿no? Primero vamos a hacerlo de forma que nos indicaba Mili y algunos otros compañeros. Tomamos la nota obtenida en el periodo 1 y lo multiplicamos por 50%. ¿Bien? Así. Y tenemos ese resultado. ¿Bien? Entonces fíjense que la fórmula sería que 23 por 50%. Ahora, su compañero al cual ya olvidé el nombre, decía que también podemos multiplicar de esta manera. ¿Ok? También es otra forma de representar 50%. Digamos que en matemática hay dos formas de representar, o 50 y el porcentaje, o 0.50 o incluso 0.5, es lo mismo matemáticamente. Bien, la cuestión es, bien, que estamos haciendo una multiplicación. Bien, ¿cómo se llama esta referencia que está aquí? Porque es una referencia. ¿Cómo se llama? Ese G23 relativa. Muy bien, muy bien, relativa. Lo que quiere decir es que si yo arrastro así, pues esa referencia va a cambiar, ¿no? Ahora es G24, ahora es G25, ahora es G26 y en el siguiente es G27. Referencia relativa. ¿Ok? Aquí, pues algo parecido, ¿no? Muy similar, tomamos el periodo 2 y multiplicamos por 50%. Otra vez, estamos utilizando referencia relativa. Todas esas son referencias relativas. ¿Bien? Listo, ya tenemos el resultado. Nos piden nota más alta. Aquí la nota más alta. ¿Cómo haríamos? Acá utilizamos una fórmula, ya no una operación matemática, sino fórmula max. Indicamos el rango. Bien, y damos enter. ¿Ok? Aquí, ¿cómo sería? Es la misma fórmula, la misma fórmula, la misma fórmula. Por lo tanto, yo puedo arrastrar ahora en forma horizontal y como son referencias relativas, fíjense, se está utilizando el rango que corresponde, ¿no? Aquí se está utilizando el rango de la columna I, aquí el rango de la columna J, aquí el del H, aquí el del G. Es decir, como utilicé referencias relativas, pues todo marcha de maravilla. La más baja, igual, min, el rango, bien. Y otra vez, si arrastro en forma horizontal, todo marcha bien porque al ser relativo, referencias relativas, pues se está calculando de forma correcta. ¿Ok? Esas son referencias relativas. Las hemos usado, como repito, desde siempre, desde pequeñitos, desde antes de empezar a hablar, desde antes de empezar a caminar, pero no sabíamos quizás que su nombre técnico es referencias relativas. Bien, ahora, está bueno la referencia relativa, está bueno. Nos sirve muchísimo en estos dos ejemplos que hemos visto. Sin embargo, bien, si pasamos al libro número 3, bien, en donde, por ejemplo, acá nos dicen, bien, nos dicen, en la celda F14, aquí, en esta celdita, bien, que lo voy a poner en amarillo, ahí en esa celda, ok, dice calcular el costo del transporte, ok,
de los kilos que están ingresados en la celda E11, es decir, aquí hay 128 kilos, bien, para esto deben multiplicar la cantidad de kilos, 128, que está ahí en la celda E11, por el costo de transporte por cada kilo, que está en la F11, y luego multiplicarlo además, bien, por la distancia que va a recorrer, que son 100 kilómetros. O sea que sea una multiplicación de estos tres valores, ¿ok? 128, 1830 por 100. Es decir, para hacer ese cálculo habrá que hacer una operación matemática de esta manera, bien, y finalmente por aquí y tendremos ese valor. Este es el costo de transporte. Bueno, habrá que darle formato de celda, de moneda, en soles, ¿ok? Y tendremos 23 millones de soles. Bien, por transportar 128 kilos de cocaína, ¿cierto? No, mentira, ¿no? No sabemos de qué es, pero seguro que ahora ya pararon las orejas, ¿no? Seguro que ahora ya voltearon el rostro hacia la pantalla o hacia el parlante y reaccionaron. ¿Qué está hablando el profe? Porque hace un momento seguro que estaban mirando el teléfono. Bien. Entonces, bueno, hemos multiplicado esto, por esto, ¿ok? Listo. Entonces, siguiendo los pasos que hemos hecho en los ejemplos anteriores, en los dos ejemplos anteriores, yo podría decir, ah, pues bueno, para la siguiente fila, también tengo que multiplicar esta cantidad por este costo de transporte por kilo, por 200 kilómetros, que es la distancia que se va a recorrer. Entonces la fórmula es muy similar, voy a arrastrar, ¿no? Voy a arrastrar. Entonces arrastro, o como dijo por ahí su compañera, hago doble clic, pero en este caso ya arrastré, ¿bien? Y yo hubiera pensado que todo debería salir de maravilla, sin embargo, por acá obtengo unos valores y unos textos extraños, extrañísimos, ¿no? Bien. Algo me dice que no debe estar eso del todo bien, ¿cierto? Algo debe estar fallando. Entonces, en ese caso, yo voy y veo a ver qué pasa, qué es lo que está calculando aquí. Y fíjense, ¿no? Fíjense lo que está calculando. Está calculando la fila 12 por 200, ¿no? O sea, este valor que no hay nada, por este valor que no hay nada, por el 200, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Porque se mueve el valor. Eso que dice Mili, se mueve el valor, es porque las referencias que usé fueron referencias relativas, ¿ok? Referencias relativas. Entonces, referencias relativas está muy útil, está bueno, para ejemplos como los dos primeros que tuvimos, pero para casos como este ya no está bueno, ya no me sirve. Y como dice su compañero o compañera por ahí, hay que fijar los valores, ¿no? Ese fijar los valores significa que debemos utilizar referencias absolutas o quizás mixtas. Vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar. Y por eso es que este libro está antes del libro de absolutas, ¿no? El ejemplo de absolutas. Entonces ya nos dimos cuenta que aquí no funcionan las referencias relativas. Entonces, las referencias relativas están buenas, pero no sirven para todos los casos. Es por eso que Dios creó las referencias absolutas. Bien, Dios Todopoderoso, después de crear a Adán y Eva, creó las referencias también absolutas, no solamente las relativas. Bien, vamos a hacer este ejemplo y luego volveremos sobre lo de la vivencia que está en el libro anterior. Bien, entonces fíjate, ya tengo este otro ejemplo, tengo un importe, tengo otro importe, tengo un descuento para el importe 1 y tengo que calcular el descuento para el importe 2. Bien. Y tengo por acá que el descuento está colocado en una sola celda que tiene el valor 5%. Entonces yo diría, bien, yo creo que yo diría así, ¿no? Esto por esto. Y eso es 32 soles, igual que en el primer ejemplo, ¿no? Entonces yo diría, ahora hago esto y boom, ¿no? Otra vez, esto no sirve. ¿Por qué? Porque estoy aplicando referencias relativas. ¿En dónde debería ser referencia absoluta? ¿En dónde debería ser referencia absoluta? ¿Aquí en el importe o en el descuento? ¿En cuál de ellos? ¿Mm? En el descuento, me dicen en G6, ¿no?
Bien, perfecto. Veo que es un tema que por ahí algunos ya dominan o ya conocen, es en el descuento, columna G, ¿no? Entonces, ¿cómo haría? Yo voy a fijar agregando un simbolito que es el símbolo del dólar delante de la columna y delante de la fila, ¿ok? Recuerden que esa referencia que es G6 está conformado por la columna, nombre de columna y nombre de fila. Entonces, delante del nombre de columna y delante del nombre de fila coloco un simbolito dólar que tú lo encuentras en tu teclado. Bien, no lo encontramos en nuestras billeteras, pero sí en el teclado está el dólar. Bien, entonces delante del nombre de columna y delante del nombre de fila. Eso es referencia absoluta. Yo sé, para quienes ya hayan visto este tema, que eso no es del todo no es necesario que utilicemos referencia absoluta, sino una mixta, pero déjenme ir por partes, como Jack el Destripador, vamos por partes, bien, y vamos a utilizar, aunque no sea del todo necesario, pero vamos a utilizar una absoluta, una totalmente absoluta, bien, en donde estamos fijando, como dicen ustedes, tanto la columna como la fila. Esto que estamos haciendo de colocar un símbolo de dólar en la columna y en la fila se llama fijar en términos coloquiales, en el argot de nosotros, decimos fijamos, estamos fijando. ¿Qué fijamos aquí? Tanto la columna como la fila. Bien, eso hace que cuando yo arrastre aquí así, ok, ahora sí los cálculos estén correctos. ¿Por qué? Porque fíjate que esto que yo había fijado ya no se mueve, ¿no? Ya no se mueve. A pesar de que estamos en la fila 7, sigue apuntando, por decirlo de alguna manera, a la fila 6, a la celda G6. ¿Por qué? Porque lo he fijado. Con ese símbolo de dólar, he fijado. En términos técnicos reales, eso se llama que he utilizado una referencia absoluta. Entonces, ahí tengo una fórmula que tiene una referencia absoluta. ¿Cuál es? La G6. Es referencia absoluta. Y además tiene una referencia relativa que es el B7. Bien, de esa manera se logra que todos los cálculos ahora sí estén correctos. ¿Ok? Entonces, eso vendría siendo una referencia absoluta. Referencia absoluta. Estamos colocando un símbolo de dólar delante de la columna y delante de la fila. Estamos fijando la columna y fijando la fila. Bien, ¿quedó claro este ejercicio? Perfecto. ¿Cómo está el tema del día de hoy? ¿Está fácil? ¿Qué me tienen que decir? Mm, Bien, deditos arriba, significa que está fácil. Está muy sencillo, está a nivel kinder, ¿no? Está a nivel kinder. Bien, bien. Bueno, después, ¿no? Después de sufrir un poquito con Word la semana pasada, tocaba un poquito de tema, de tema un poquito más sencillo, al menos al empezar esta clase, ¿no? Vamos a ver cómo nos va todavía en la próxima hora, próximos 60 minutos de este partido. Bien, vamos a continuar acá rápidamente, vamos a hacer lo mismo para el importe 2, ¿no? Tomo el importe 2, referencia relativa, pero después me doy cuenta que necesito una referencia absoluta para el descuento, ¿no? Entonces vengo, hace un momento en la columna anterior utilicé el teclado para manualmente agregar el dólar aquí y el dólar aquí, pero fíjate que, también seguramente quizás lo saben algunos, cuando tomo la celda, yo puedo utilizar la tecla F4, ¿ok? Yo presiono F4, en este momento presiono F4 y se colocan los símbolos de dólar en forma automática. Bien, y eso hace que sea una referencia absoluta. Entonces, en vez de yo utilizar el símbolo de dólar manualmente y colocarlo delante de la columna y de la fila, presiono F4 después de haber seleccionado la celda. Fíjate que lo voy a hacer de vuelta. Repetición. Bien, vamos a hacer un remember, como a ti te gusta a veces hacer. Bien, vamos a hacer una repetición. Fíjate, igual tomo el importe, la operación multiplicación, tomo la celda que necesito que sea absoluta, la referencia absoluta, y luego F4. Bien, y con F4 ya se colocan los símbolos de dólar automáticamente. Doy Enter y luego puedo hacer el autorrelleno, el autocompletado, y todo va a estar utilizando referencia relativa para, en donde corresponde y absoluta en donde debe ser absoluta. Bien, ahí lo tienes. Sencillísimo, sigue estando sencillo. Bien, ok. Proseguimos, ¿cierto? Proseguimos. A ver ahora un confeti para indicarme si proseguimos.
Ahí está, bien. Buenísimo. Continuamos, continuamos. Vamos a meterle velocidad entonces a esto. Bien. Entonces tienes en el siguiente libro el fundamento de las referencias absolutas. Ahí tienes, está el símbolo de dólar. Bien. Aquí tiene la explicación. Y otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Bien. Fíjate, acá tienes otro ejemplo. Tenemos unos productos, tenemos su cantidad, su precio unitario. Bien. Y nos dicen que si pagamos al contado, nos van a hacer un 10% de descuento. Bien. Entonces tenemos que hallar aquí cuánto debo pagar si pago al contado. Al comprar 10 Ts de este precio. Bien. Entonces, ¿cuánto debo de pagar? Pues tengo que multiplicar, bien, la cantidad por el precio unitario y por el descuento, ¿no? ¿Cierto? Así es. ¿O cómo sería la fórmula aquí? Por el descuento hago así, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién está conforme con eso? A ver, creo que voy a probar algo el día de hoy. Creo que voy a hacer algo así, ahí y aquí. Y así puedo ver también ambas cosas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que partí la pantalla en mitades? Entonces así puedo ver los comentarios y también la hoja de Excel, ¿no? Acá hay un mensajito que no me gusta, lo cierro. Ok, ya estamos. Entonces, te preguntaba, ¿cómo debo calcular cuánto voy a pagar acá al contado si estoy comprando 10 Ts a este precio y al pagar con contado me hacen un descuento del 10%? ¿Cuál sería la fórmula? Cuéntame. Allí empezamos a utilizar nuestras neuronas, ¿no? Entonces se dan cuenta que ya en Excel tenemos que un poquito ponernos a razonar, ¿no? La herramienta está ahí, hace maravillas, pero hay que razonar un poquito, ¿no? Cantidad por precio, nada más. Mm. Cantidad por precio sería pues el precio sin el descuento, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que nos van a hacer un descuento del 10%, ¿no? Bien. Ahora me dicen que se haga así, a ver, tomamos y multiplicamos por el descuento que habría que fijar, ya se dieron cuenta. Entonces F4, listo. Y esto sería, bien, lo que deberíamos pagar. ¿Mm? Ah, ahí está, ¿no? Yo creo que lo que dice Walter tiene más sentido, ¿cierto? Ojo, ¿eh? Este monto que me ha salido ahí sería el monto que me van a descontar, no el monto que yo voy a pagar, ¿ok? Así que ahí hay que revisar un poquito más las referencias matemáticas. Bien, en realidad lo que hay que multiplicar es por 90%, ¿no? O lo que es lo mismo, aquí, esto, bien, vamos a hacerlo, digamos, un poquito desglosado. Esto que sería el monto total, habría que restarle, ¿no? El monto total otra vez, bien, H25, listo, y multiplicado por esto que sería el descuento. Allí, eso sería hacer una diferencia, ¿no? Una resta. O directamente, como dice Walter, hay que multiplicarlo por 90%, porque si nos están haciendo un descuento del 10%, vamos a pagar 90%. Entonces, lo que voy a pagar realmente es esto. Esto es lo que voy a pagar. Bien, luego si arrastro, todo saldrá bien porque hemos fijado con referencia absoluta el descuento. Bien, hemos fijado el descuento. ¿Ok? Ya estamos. Eso es correcto ahora sí. Bien. ¿Se entendió esa parte? Esa, esa reflexión matemática quizás, bueno, quizás ocupe un poquito de neuronas, pero digamos que ahí está, es parte de la matemática, ¿no? Bien. Y por tarjeta habría que multiplicarlo por 80%, ¿no? Porque nos están haciendo un descuento del 20%. Lo que pasa es que lo voy a hacer nuevamente como está aquí, ¿no? ¿Ok? Como está aquí. ¿Listo? Fíjense que la fórmula se parece muchísimo, ¿no? La fórmula se parece muchísimo. Bien. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos si quisiéramos no volver a repetir los pasos que hemos hecho hace un momento? ¿Mm? ¿Tú crees que podría hacer esto? ¿Tú crees que esto estará bien? A ver, revisemos. ¿Qué se está multiplicando? Se está multiplicando por 10%, ¿no? Y se está multiplicando precio por contado. Uy, ya no, ya está mal, está malísimo, ¿no?
Entonces, habría que utilizar, nos estamos dando cuenta que ya las referencias absolutas tampoco nos sirve en ciertos casos como este, ¿no? Por ahora lo vamos a repetir, la fórmula, pero después vamos a pasar a lo que es las referencias mixtas. Entonces veamos, la fórmula era esto, que lo vamos a agrupar, bien, esto por esto, menos esto por esto, y por el 20%, ¿cierto? Y ahora sí, esto sería lo que vamos a pagar, ¿bien? Y hacemos un poquito más ancho. Ahí nos hemos equivocado en algo. Ah, no hemos fijado, ¿no? Uy, me olvidé de fijar. Fíjate. Ok, enter. Y ahora sí estamos. Bien, listo. Ah, con tarjeta de recargo, ¿cierto? Uy, sí. Cierto, cierto. Ese lo hice intencionalmente para ver si estaban atentos, ¿ok? Lo hice intencionalmente. Con tarjeta de recargo, no es descuento. Entonces todavía podemos editar aquí y entonces ponemos más, más. Entonces aquí es más, ¿ok? No se preocupen que todo está fríamente calculado. Bien. Entonces, ojo que ese es recargo, ¿ok? Entonces hay que hacer más aquí. Operación de suma. Lo que el importe normal más el recargo del 20%. Bien. Entonces ahí tenemos. Ahora sí, muchísimas gracias por ahí a quien se dio cuenta, porque en realidad confieso que no lo había hecho intencionalmente. Bien. Pero está bueno, están participando, está bien. Ahora, total de descuento por pago al contado que tengo que hacer aquí en la sumita. Nada, vamos a completar esta tabla. Bien, ya está. Total de recargo para la tarjeta. ¿Ah? Sumar. Bien. Y la diferencia sería restar esto menos esto, ¿no? Referencias absolutas y relativas. Bien, ya estamos. Listo. Tenemos ahí. ¿Todo bien hasta aquí? Entendido porque pasamos a las mixtas ahora. Pasamos a lo que son las mixtas. Bien. Está bueno, ¿no? Está todo tranquilo. Bien. Vayamos a la siguiente, que es referencias mixtas. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Pensemos un poquito. Bien. Pensemos un poquito. Tenemos unos cuadros que llenar. Creo que vamos a tener que hacerlo así para que se vea. Ahí. Bien. Fíjate, dice que tenemos 6 líneas, no sé, será de transporte público tal vez esto, que tienen cierto porcentaje cada una, y tenemos un monto aquí diferente para cada mes. Tenemos que llenar este cuadro, ¿no? Esta tabla. Quiere decir que aquí debo calcular el 5% de 2.000 y colocarlo acá. Aquí debo calcular el 5% de esto y colocarlo acá. Y así llenar mi tabla, ¿no? Entonces aquí debería de hacer 5% multiplicado por este valor, ¿no? Ya me doy cuenta que si yo arrastro hacia la derecha va a haber error porque al ser referencia relativa, al ser referencia relativa a entonces se va a mover para aquí, se va a mover para aquí, se va a mover para acá, ¿no? Va a ir corriéndose este valor. Este valor, si está bien que se mueva, está bueno, ¿no? El de rojito está bien que sea relativa, pero el azul no debe ser relativa, debe ser, ¿qué debe ser? Solamente conocemos absolutas y relativas por ahora, ¿no? Entonces debe ser absoluta, vamos a ponerlo como absoluta. Bueno, ahí está como absoluta. Bien. Entonces arrastramos y verificamos, a ver, este está bueno, este está bueno, este está bueno, este está bueno y este está bueno. Está bien. Sí nos sirvió colocar el monto del descuento como absoluta. Nos sirvió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, ok. En el segundo ya no podría ser, ¿no? Aquí.
Si esto lo arrastro hacia abajo, ¡boom! Se rompe, ¿no? Parece que está mandando saludos a mi mamá aquí, ¿no? Con estos textos que coloca acá, ¿no? Si me entienden, ¿no? Eso quiere decir, pues, que hay un fallo en la fórmula, ¿no? ¿Y por qué la fórmula falló? Veamos. Porque, en primer lugar, estoy tomando un descuento o un valor de descuento que no corresponde. Entonces, ya no me sirve que ese sea mi absoluta, ¿no? Ya no me sirve que esa referencia sea absoluta. En segundo lugar, la relativa que tenía se ha movido por ser relativa y no me sirve que sea relativa porque no tiene que moverse. Entonces, mal, está mal. Vamos a corregir esa fórmula. Lo que necesitamos es que esta misma fórmula yo la pueda arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. Bien, entonces pensemos un poquito. A ver, vamos a borrar esto y pensemos un poquito. ¿Me entienden la situación en la que me encuentro? ¿Me entienden? ¿Mm? Bien, perfecto. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pensar un poquito. A ver, esta la he fijado como absoluta y me sirve para mover hacia la derecha, pero hacia abajo ya vimos que no me sirve. Entonces, ¿qué necesito? Bien, ¿qué necesito fijar? ¿Ambas cosas, la columna y la fila, o solamente una de ellas? Reflexionemos. Así como está fijado tanto la columna como la fila, es decir, siempre va a ser C y siempre va a ser 9. Por eso es que cuando yo hago hacia abajo, pues se rompe, está mal, porque siempre es C9. Entonces ya, conclusión, no debe ser fijado ambos. No debo fijar columnas y filas. Vamos a analizar qué es lo que debo fijar. Eh, la columna C para la siguiente va a ser columna D. No, va a ser columna C siempre, ¿no? Entonces, la columna me parece que está bien que esté fijada. La columna. Bien. Pero la fila, en la siguiente fila yo necesito que sea la 10 y en la siguiente la 11 y así sucesivamente. Entonces me parece que la fila no debería ser fijada. Entonces vamos a borrar ese dólar. Bien. Vamos a fijar solamente la columna. ¿Que también se puede hacer eso? Sí, también se puede. Y eso sería referencia mixta, porque estamos fijando la columna, pero no la fila. Referencia mixta. En una absoluta fijábamos ambos. En una mixta fijamos solamente una de ellas. En este ejemplo, estamos fijando la columna y la fila no. Con eso, ¿qué logro? Que cuando yo jalo hacia la derecha, bien, voy a tener siempre fijado la columna C. La columna C siempre va a tener el valor para el descuento. C está fijado. Y la fila 9, bien, no se mueve porque estoy en la misma fila. Y cuando yo jalo hacia abajo, voy a ver, vamos a ver ahora qué está pasando, ¿no? En el descuento andamos bien. Está tomándose el siguiente valor del descuento. Aquí andamos bien. Aquí también andamos bien. ¿En dónde está fallando? En el siguiente valor que estaba relativo, ¿no? Entonces nos falta además también analizar el valor relativo que tenemos. Entonces todavía no hemos terminado. Borramos, borramos y seguimos analizando, ¿no? Y decimos entonces ahora aquí, a ver, la columna F necesito que esté fijado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Fijaremos la columna F? Carlos Olivos nos dice hay que fijar después de la F. María nos dice que sí, que hay que fijar la F. En realidad, María, la F no deberíamos de fijarlo, porque cuando yo jale hacia la derecha, tiene que ser G, ya no F. Entonces no hay que fijar la F. La columna no hay que fijarla. Hay que fijar la fila. La fila hay que fijar, porque necesito que siempre sea la fila 6. Porque cuando jale hacia abajo, yo necesito que siempre sea la 6, siempre que sea ese 2000. Bien, entonces allí, cuando yo jale hacia abajo, estaremos bien. Mira, estará utilizando siempre la F6, bien, siempre la F6, bien. Y cuando yo jale hacia acá, voy a hacer ahí, también andaremos bien porque estaré utilizándole ahora la G6, gracias a que no fijamos la columna. Aquí estaremos utilizando la H6, aquí la I6 y así sucesivamente. Entonces andamos perfectamente, ¿no? Entonces ya podemos hacer esto y con una sola fórmula completamos todo nuestro cuadro. Ahora, muy bien,
Por supuesto que podríamos haberlo hecho llenando fila por fila, pero esto, digamos que manejando mejor las referencias, que en este caso son mixtas, fíjate que con una sola vez que haga la fórmula, o la operación matemática en este caso, ya puedo auto rellenar todo. Bien, ¿qué te parece? Eso se llama referencia mixta. Mixta. Bien, esa es referencia mixta. ¿A una pregunta? Cuéntame, es el momento en que debes de preguntar. No te quedes con dudas. ¿Recuerdan ese comercial? Para quienes no son de Perú, la semana pasada hicimos una referencia, ¿cierto? A un comercial de televisión de hace muchos años de una bebida gaseosa, que decía, no te quedes con dudas, ponte pilas. Bien, es decir, entonces, en este caso, si tienes preguntas, hazlo saber ahora mismo. Si no, calla para siempre. No, dice ninguna pregunta. Bien, relativamente sencillo, ¿no? Referencias mixtas, entonces. Fundamentación de las referencias mixtas. Bien, y ahora que sabemos las referencias mixtas, vamos a hacer este ejemplo. Bien, algunos de ustedes, algunos de ustedes que tenga el archivo, que tenga el documento que se les compartió, el recurso número uno. Bien, estamos trabajando aún con el recurso número uno. ¿Alguno de los participantes en vivo desea compartir su pantalla y completar esta tabla del libro que se llama Mixtas Fundamentación? Para que un poco también practique, se comunique con nosotros, conozcamos su voz, bien, y también así pues participe, se atreva a romper el hielo. A ver, ¿alguno se atreve? Levante la mano, bien, para completar ese cuadrito, este cuadrito, bien, que nos dice el precio de los pasajes, este es el precio, bien, y acá está la cantidad de pasajeros. Aquí debemos hacer una fórmula para hallar cuánto vamos a recaudar por la venta de 206 boletos en el tren, ¿no? A este precio. ¿Cuánto vamos a recaudar? Aquí vamos a colocar cuánto vamos a recaudar por la venta de 206 tickets a este precio, y aquí a este precio, y aquí a este precio, así completar toda la tabla utilizando referencias mixtas. ¿Quién se atreve? Ahí Mili. Mili nos pone ahí una excusa. Muy buena, muy buena jugada. ¿Han visto ese meme, no? Que dice, muy buena jugada. Extraordinaria jugada, me parece. Bueno, no es excusa. Dice, ¿quién más? ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo? ¿Mm? ¿Nadie? Ya, y si yo sigo compartiendo y nada más uno de ustedes abre su audio y me va dictando, me va diciendo. Ahí Carlos, por ejemplo, nos dijo, vamos a ver, vamos a copiar lo que dijo Carlos, bien, y de ahí, Mili, te atreves a abrir el micrófono y yo voy escribiendo lo que tú me dices. ¿Mm? Aunque con esto que nos dijo Carlos, creo que ya se solucionó todo, ¿no? ¿Lo ven? Y me parece que también sirve, para cuando completa hacia abajo, ¿no? También sirve, ¿cierto? Ahí Carlos ya nos hizo todo el trabajo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Mili queda para la próxima. Ahí Carlos nos hizo todo el trabajo. Tenemos dos referencias relativas, ¿lo ven? Vamos a hacer esto así, ahí. Dos referencias relativas. Bien, perdón, relativas, no, mixtas. Dos referencias mixtas, ¿cierto? En una estamos fijando la columna y en otra estamos fijando la fila. Bien, y con eso hemos completado toda la tabla. Entonces, fíjense que una sola vez hacemos la operación y si estamos utilizando bien las referencias, podemos autocompletar todo el cuadro con esa sola operación. Bien, pues esa es la manera correcta que deben utilizar pues ustedes sus fórmulas. Bien, buenísimo. Queda, queda para su casa ustedes completar el libro Vivencia, ¿no? También va a ser muy sencillo corregir esto. Bien, vamos al extra uno. Y aquí sí, Mili, a ver, participante Mili, tu momento ha llegado.
hoja que se llama extra 1. Bien, dice, fíjate, tenemos unos empleados por acá, tenemos su sueldo, bien, y hay que calcular los descuentos que se le hace a cada empleado, ¿no? 4% por salud, 4% por pensión, 2% por sindicato, 1% por seguro. Estos van a ser montos, ¿no? Montos en dinero, que vamos a sumar para poner aquí. Bien, listo. Este va a ser también un cálculo que vamos a hacer con este porcentaje. Bien, a partir del sueldo aplicamos este porcentaje, lo colocamos acá y luego esto va a ser la suma, bien, la suma, listo, de esto menos esto más esto. Bien, veamos, vamos por parte, calculemos el 4% de los sueldos. Mili, ¿estás ahí? Abre tu micrófono, por favor, y cuéntanos. ¿Está bloqueado? Roxanita, Roxanita, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Am, controles, compartir pantalla. Ah, activar micrófono, está listo, ya lo activo yo, ya está. Me parece que ya está Mili. Sí ¿Aló? está. Ahora recién. Ya te escuchamos, Milagros. Milagros, me supongo, ¿no? Tu nombre. Sí, Milagros, buenas noches. Buenas noches. 4% del sueldo de Cardone. Sí, profesor. Bueno, no veo bien A ver, a ver. paso a la pantalla. Es ABCDF, ¿no? Acá D, Eh, el sueldo, el sueldo, ya. el ¿Cómo sueldo. es el sueldo? Eso tiene que ser fijado, ¿Lo fijo absoluto? sí, en absoluto, Ya. por el, el 4%. Ah, Listo. no, sí, tiene que ser absoluto. Ya. Y eso va a ir hacia abajo, no, sí, hacia abajo. Lo dejo como relativo. ¿El No, 4% queda relativo? sí, porque tiene que correr es, es solamente, a ver, solamente es la columna, pero la fila, no, sí, solamente la fila se fija. Ah, la fila la fijo. No, perdón, sí, la fila, Ok, porque la entonces, columna tiene que correr. listo. Filo la fija. Fijo la fila. Listo. Y ya estamos entonces. Sí. Bien. Ok, entonces eso me debe funcionar si lo arrastro para acá. Bien, fíjate, salen todos iguales. Ojo con el sueldo. ¿El sueldo estás seguro que hay que fijarlo ambos? No, hay que está fijando todo, entonces también acá es la fila también. La La fila fila, fijo, no, la fila no hay que fijarla, no hay porque que fijarla. también, Listo. tampoco, solo la columna. Ya. Entonces ahí sí pinta mejor, ¿no? Sí. Listo. Funciona para abajo, pero para aquí vamos a ver. Ok, revisemos. Efectivamente, qué bonito, ¿no? Bien, Sí. perfecto. Muy bien, Mili. Buenísimo. Y el total descuento de la suma A ver, de vamos. impuestos, Sumamos simplemente, ¿no? es Suma. una suma de Aquí los van a ser, cuatro. aquí van a ser relativos todos. Y funciona hacia abajo y ya está. Bien. Monto a ahorrar. Monto a ahorrar se Sueldo refiere al sueldo por el 10%. que está por acá. Entonces ahora Acá sí dime. arriba que hay que ser fijado.
Aquí sí me F4, parece. sí, F4, Ahí, ¿no? ujú, ya, Absoluto, ¿cierto? absoluto, y ese sí, Ese sí puede quedar como relativo. ¿Por qué no lo sí, vamos a sí, arrastrar hacia la derecha ya? no, 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 por Claro. eso es uno solo, y de ahí doble clic, ya se va. Ya estamos, muy bien. Y Y el el neto a neto, cobrar usted dice que este monto a ahorrar es negativo, ¿también? no es O es positivo. positivo? Bueno, sí, podemos, sí, No, podemos decir que como es un ahorro no lo va a recibir. Ok, sí, no lo va a podemos. recibir, es un Sí, descuento claro, también. sí, hay que interpretarlo de esa manera mejor. Sí, Tomamos, sueldo, ujú, sueldo menos total menos, descuento, ajá, sí, ok. menos el monto a ahorrar, Todos son relativos, estamos de acuerdo y ya ¿ah? está, ¿no? Y de ahí ya se va. Perfecto, sí. Yo había hecho una interpretación diferente al monto a ahorrar con respecto al neto a cobrar, pero está bien, ¿no? Está bueno. Acá está indicado también en los... Sí, porque, o sea, yo imagino que es un Sí, ahorro, quiere decir que no lo va a recibir. no lo va a recibir. Claro, sí, estamos de acuerdo, está bien. Ya, Muy bien, Mili, perfecto. muchísimas gracias. Bueno, hemos Gracias. realizado el ejercicio ahí. Gracias. Perfecto. Y queda para vuestras casas, bien, para sus monumentos de ocio, el extra número 2. Bien. Fíjense que aquí, a manera de comentario, en estos puntitos rojos, está explicado lo que tienen que hacer matemáticamente, ¿no? ¿Ok? Para que no quede duda, para que no quede una interpretación así como la que yo hice que estaba incorrecta. Entonces ahí se pueden leer eso que está ahí y ya les va a quedar van a poder realizar estos cálculos, ¿ok? Con eso hemos terminado la primera parte de nuestra clase. Muy bien, listo. Conforme pasamos a la segunda parte, ¿qué me dicen? Perfecto, muy bien. Pasamos entonces a la segunda parte, 37 puntitos de rating. Cerramos esto y nos vamos al otro archivo que debemos trabajar el día de hoy, que son las funciones lógicas. Bien, funciones lógicas. Y aquí echamos mano también a un poquito del razonamiento lógico que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Fíjense, las funciones lógicas, bien, a diferencia de las matemáticas, las funciones matemáticas nos dan un resultado, un resultado numérico, ¿no? Una celda por otra celda va a ser un resultado numérico. O la operación suma aplicado a estas celdas aparece o resulta un resultado numérico, los números. Pero las operaciones lógicas no van a resultar números. Su resultado va a ser, ¿ok? Verdadero o falso es lo más básico, ¿bien? Y es lo que vamos a ver primero, pero luego eso podríamos ir complicándolo más. Es decir, el resultado de una función lógica puede ser lo que uno desea. Vamos a arrancar por lo más básico, que son las operaciones lógicas, cuyo resultado es un valor de verdad o un valor de falsedad, un verdadero o un falso. Bien, entonces arrancando por allí, en primer libro que dice Funciones Lógicas 1, dice que supongamos que estos son los valores de una variable. Acá tenemos la variable A y estos son los valores de 1 al 10. Es decir, para esta fila A va a valer 1, para esta fila A va a valer 2, para esta fila A va a valer 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que colocar aquí en la columna del ejercicio A, este es el ejercicio B, el ejercicio C. En la columna del ejercicio A debemos de colocar verdadero, verdadero, cuando A es igual a 1. Entonces, por eso lo estoy colocando acá verdadero, porque aquí en esta fila A vale 1. Entonces, ahí debe ir el valor verdadero. Aquí también debe ir el valor verdadero, porque A vale 2. Y así nos está indicando. Cuando A valga 2, debe ir verdadero. Cuando A valga 3, también debe ir verdadero. Cuando A valga 4, que ya no está en estos valores, ahí debe ir falso. Y en el resto también debe ir falso. Solamente debe ir verdadero cuando A vale 1, cuando vale 2 o vale 3. Bien, esos deben ser los resultados que debemos de obtener. Voy a seguir colocándolo. Pero
no haciéndolo de esta manera manual que yo estoy escribiendo la palabra, sino utilizando una fórmula, ¿no? Que aquí nos las están dando a manera de ejemplo, ¿no? Esta es la fórmula, esa es una función lógica. Fíjate la fórmula, la voy a copiar, a menor o igual a 3. Una pregunta, ¿no? A es menor o igual a 3. La respuesta a esa pregunta es verdad o verdadero o falso, cualquiera de las dos alternativas. Entonces, fíjate, en vez de escribir la palabra verdadero, ponemos igual y la fórmula que nos vieron de ejemplo. Igual a menor o igual a 3, y entonces él nos va a decir, bien, si es verdadero o si es falso, perdón. ¿Ok? A es igual a menor o igual a 3, pero lo vamos a poner, perdón, tomando este valor, ¿no? El A6. Ahora sí, cerramos, borramos esto, listo. Y fíjense que ese valor verdadero no es que yo lo haya escrito con el teclado, ¿no? Como utilizando las teclas, sino que es el resultado de la fórmula. A6, que es el valor de A en esta fila, se está preguntando si es menor o igual a 3. Entonces, como es verdad, entonces dice verdadero. Y así, si yo jalo hacia abajo o autocompleto, tengo lo que yo necesitaba tener, pero ya calculado. Excel está calculando ese resultado. No lo he escrito yo en forma manual, ¿no? En la fila 7 se está preguntando si el valor 2, que es A7, es menor o igual a 3, y eso es verdadero, entonces coloca la palabra verdadero, y así por el estilo. Bien, entonces, en la, en la parte más básica de una función lógica, su resultado va a ser ya no un número, sino la palabra verdadero o la palabra falso, dependiendo de lo que se está consultando. En este caso se está consultando si el valor de una variable es menor o igual a 3. ¿Ok? ¿Cómo haríamos con el ejercicio B? El ejercicio B dice que solamente debe salir verdadero cuando A valga 5. Bien, entonces colocamos igual, este que es el valor de A, es igual a 5. Entonces nos dirá en ese caso, pues falso, ¿no? Y al autocompletar, solamente tendremos verdadero en este caso, porque es el único caso en donde A sí vale 5. Bien, ¿se entiende? A ver, ¿qué dice el público? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Hablaban en el chat de proposición lógica, efectivamente. Tal vez estemos recordando nuestros cursos de razonamiento lógico, ¿no? Hace muchos años o recientemente quizás. Bien. Todo está entonces conforme. Vamos rápidamente a llenar aquí el caso C. El caso C debe ser verdad solamente cuando A valga 1, cuando valga 3 y cuando valga 5. Bien. Cuando A valga 1 o valga 3 o valga 5. Aquí hacemos igual el valor que estamos mirando y decimos es igual a 1, bien, o también puede ser igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a agrupar, bien, vamos a agrupar con los paréntesis, vamos a decir o, bien, listo, y esa o la vamos a poner aquí delante, o, bien, y aquí vamos a poner punto y coma, en mi caso es punto y coma, ¿ok? En mi caso es punto y coma, pero quizás en vuestras computadoras sea coma. Eso va a depender de lo que aparezca aquí, ¿ok? Este cuadradito amarillo que apareció aquí es una ayuda que nos está dando Excel, ¿no? Es el ancestro de la inteligencia artificial, ¿ok? Y nos está indicando que en mi caso, en mi versión de Excel, en mi computador, es punto y coma el separador, ¿ok? Pero ya ustedes verán si es coma quizás. Luego puede ser que sea 3 o que sea 5, ¿no? Entonces, cualquiera de esos tres valores me va a dar verdadero, ¿no? Como en este caso, si vale 1, entonces es verdad. Cuando arrastre, va a ser verdad solamente cuando valga 1 o 3 o 5, ¿ok? Entonces, fíjense, la operación se llama O, ¿bien? O es esto verdad, o es esto verdad, o es esto verdad. Bien, cualquiera de los tres siendo verdad, ya hace que todo sea verdad. Bien,
¿Entendido? ¿Comprendido? ¿Cómo lo ven? Bien, perfecto. Sencillo, ¿cierto? Vamos a continuar entonces. Bien. Y así podríamos seguir jugando acá, ¿no? En la D otra vez es muy parecido. Bien. En la E también hay que aplicarlo, la operación O, y la F también la operación O. ¿Ok? Ahí lo dejamos para que ustedes lo completen. Aquí, bien. Aquí vamos a aplicar, dice, con la función si. Bien. Eso mismo que hemos hecho acá, al lado izquierdo, podríamos hacerlo. Vamos a borrar algunas de estas para juntarlo, eliminar y ahí, para que se junte un poquito más para tener ambos lados. ¿Bien? Este mismo resultado podríamos tenerlo con la función si. Hacemos igual, si, abrimos paréntesis, ¿bien? La prueba lógica es que este valor es menor o igual a 3, ¿bien? Y punto y coma, y luego el siguiente valor es lo que se debe escribir en esa celda si eso es verdad. Esta consulta es verdad, entonces debo escribir en la celda lo que yo voy a poner acá. En este caso, yo quiero escribir verdadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, como es un texto lo que quiero escribir, tengo que ponerlo entre comillas y decir verdadero, entre comillas. Punto y coma, y el siguiente valor es lo que se va a escribir si no es verdad. Muy bien. Entonces, esa función sí tiene también dos posibles respuestas. Esas dos posibles respuestas son o esto, dependiendo si esto es verdad o si es falso. Bien, como es texto lo que yo quiero que sea el resultado de esa operación, tengo que colocarle doble comilla, tengo que encerrarlo en doble comilla. Bien, fíjate que me aparece el mismo resultado. Si yo completo, me aparece el mismo resultado. Bien, estoy diciendo, si este valor que está en la columna J es menor o igual a 3, entonces se escribe la palabra verdadero. Y en este caso, por ejemplo, resulta que J10 no es menor o igual a 3. Entonces se escribe la palabra falso. Se realiza lo que está en la última parte de la fórmula. Bien, eso vendría siendo una fórmula lógica. Eso es una fórmula lógica. Recuerden, a diferencia de las fórmulas matemáticas, la fórmula lógica devuelve en su forma básica un valor de verdad, verdad o falso. Y ya luego nosotros podemos adaptarlo para que responda con lo que nosotros querramos en realidad, porque aquí, así como le puse verdadero, yo podría haberle puesto aquí cierto. Entonces me va a decir cierto en vez de verdadero. ¿Eh? Estoy modificando lo que por defecto devuelve, ¿no? Verdadero y falso, que son los valores por defecto. Lo estoy modificando y diciéndolo, pues yo quiero que diga cierto. Muy bien. Entonces, este tipo de fórmulas se aplican, por ejemplo, para reportar si un alumno está aprobado o desaprobado en algún examen o en algún curso, ¿no? Tenemos su nota numérica, bien, y sabemos las reglas del juego. Por ejemplo, se aprueba siempre y cuando tengas una nota mayor a 15. Entonces, a partir de ahí podemos utilizar la función sí para indicar o para reportar, para escribir en la celda si el alumno está aprobado o no, ¿cierto? ¿Qué me cuenta? ¿Es correcto? Han utilizado o también los colores, ¿cierto? Han utilizado este caso, ¿cierto? Muy bien. Fíjense, muy bien. Acá también tenemos, fíjense, operaciones de I, de O, que podemos combinar. Bien. Función sí, con I o con O, todo eso lo podemos combinar. Pero vamos a ir, bien, al ejercicio de aplicación acá con respecto a este ejercicio de acá, ¿no? Y vamos a utilizar entonces las funciones lógicas para completar ese cuadro. Dice, la función sí es una función lógica que, tal como su nombre lo indica, implica condiciones. Bien.
frente a una situación dada. Aparecen dos alternativas posibles, la alternativa A y la alternativa B. Si se cumple la condición, la función debe devolver algo, un número o una palabra, y si no se cumple, debe devolver otra cosa, también un número o una palabra. Por ejemplo, en esta sección dice, tenemos las edades de dos personas y debemos reportar aquí, vamos a mover esto ahí, debemos reportar aquí, bien, eh, si son mayores de edad o no, ¿no? ¿No? ¿Ok? Mayor de edad o menor de edad. Bien, entonces dice que debemos de aplicar esta fórmula. Bien, vamos a ver. Entonces haría yo sí, bien, la prueba lógica sería que la edad es mayor o igual a 18, luego en mi caso punto y coma. Si eso es verdad, entonces debes de escribir mayor de edad, punto y coma. Y ahora voy a escribir lo que se debería reportar en caso de que fuera falso. En caso de que fuera falso, le voy a poner menor de edad. Erro mi fórmula y entonces tengo en este caso de Pedro menor de edad. Y en el caso de Ana, mayor de edad. Bien, ahí estoy utilizando entonces la fórmula sí, fórmula lógica, bien, que en este caso me está reportando texto. Texto me está dando como resultado. Bien, eso mismo, esa misma lógica, vayamos a utilizarla aquí. Bien, en este ejercicio de varios hoteles que tenemos acá, tenemos número de habitaciones en cada uno de ellos, tenemos las habitaciones ocupadas en cada uno de ellos, debemos calcular las habitaciones libres, que es un cálculo matemático, operación matemática. Bien. Debemos calcular el porcentaje de ocupación de cada uno de ellos. Otra vez es un valor numérico, entonces es operación matemática. Bien. Pero aquí vamos a poner si es rentable o no. Vamos a poner rentable, sí o no. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esta regla, ¿no? Dice, vamos a poner, si el porcentaje de ocupación fuera el 80% o supera, perdón, el 80%, quiere decir mayor que 80%, entonces le ponemos que sí es rentable. Y en caso contrario le vamos a poner que no es rentable. Bien, entonces ese ejercicio lo vamos a desarrollar aplicando la misma metodología que utilizamos con MIDI. Bien, necesitamos un nuevo voluntario para que podamos realizar pues este ejercicio. Bien, alguien que quiera proyectar su pantalla desde su computador, tomar el control total, o si no, hacemos lo que hicimos con Mili, bien, y pues yo sigo compartiendo y ustedes toman la palabra con el micrófono. ¿Alguien? Lunes 11 de marzo. Arrancamos la segunda temporada de nuestro curso. Hoy estamos con Excel. Miércoles y viernes continuaremos. El día de hoy estamos por terminar. Bien. Algunos se lanza a la piscina. ¿Lo puedo intentar? Perfecto, Milagros. Entonces, vamos a ver. Cálculos matemáticos primero. Habitaciones libres. Ya. Dice que son 2.500 habitaciones Sí. por 1.347 ocupadas. ¿Cuántas están libres? Entonces ahí solamente hay que restar. Restar No, las habitaciones o el total de habitaciones menos. 2.500 menos habitaciones ocupadas. Listo. Tipo de referencia. Relativas nada más. Relativa nada más. Es suficiente con que sean relativas. Sí. Autocompletamos. Bien. Sí. Ok. Se extendió el autocompletado, ¿no? Sí. Se sobrepasó. Muy fuerte le hice el doble clic. Sí. Bueno, entonces
Arrastramos. Ya está. Porcentaje de ocupación, ¿cómo sería? El porcentaje sería el, es igual al total de ocupación, ¿no? Al total de allá, 1.347 entre 2.500. Claro, las ocupadas entre el Dos, total. sí. ¿Tipo de referencia? Eh, eh, relativa. Relativa. Ujú, Perfecto, ese es el porcentaje de ocupación. ujú. Listo. Entonces aquí debemos colocar sí o no, A ver, dependiendo la de la salida, respuesta. a ver, la cosita que del medio que no me dejaba. Eh, que tiene rentabilidad. Dice que tiene que superar el 80% para ser rentable. Ah, ya, acá dice, rellenar las celdas que quedan en rentabilidad escribir si el porcentaje de ocupación supera al 80% y no si va allá. Entonces tenemos que decir igual sí, Ajá, sí. Entonces la celda eh, 14. 14 es mayor a 80%, Ujú, 80%. punto y coma, Ya, es rentable, entre dale, puse comillas. sí. Ok. Sí, que significa que sí es rentable. Ya, y de lo contrario, no, punto y No, entre coma. comillas. Ajá, sí, entre comillas, y ahí acabaría. Perfecto. Entonces, el primer caso dice no, no es rentable. Y en este caso sí, en este caso sí, en este también, también, y estamos bien, Mm, ¿no? sí, Perfecto. Y así de esa manera pues tendríamos el cuadro completo. Muy bien. gracias, profesor. A usted, señorita Milagros, por Gracias. participar por partida doble el día de hoy. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. También ahí Kevin nos compartió, ¿no? También puede ser rentable, la palabra rentable, no rentable. Muy bien. Nosotros hemos realizado con el sí y con el no, ¿cierto? Perfecto. Entonces, las operaciones lógicas son aquellas que van a evaluar una condición, tal como hemos visto aquí en este caso, ¿no? Evalúan una condición. La condición, lo que se debe reportar o escribir como resultado cuando es verdad, lo que se debe reportar o escribir como resultado cuando es falso. Bien, cuando es falso. Les ha quedado dentro de los dos documentos algunas partes para que ustedes practiquen, ¿no? Aquí no hemos terminado de completar, ustedes pueden practicar. Si tienen las ganas y la fuerza, aquí también, bien. Aquí debajo de, en este caso, en este libro, están los resultados que deben de obtener, bien. Están aquí, esos son los resultados. Estos son los resultados que deben obtener aquí arriba. Esto pertenece a lo de arriba. Esto pertenece a lo de arriba. En la parte número 2 igual, también están aquí los resultados que deben obtener, pero ya con su fórmula, ¿no? Ok, por ejemplo, aquí analicemos esta fórmula. Bien, aquí tenemos un i, ¿no? Así como habíamos utilizado un o, acá tenemos un i. Si el valor de la variable es menor o igual a 3 y el valor de la otra variable es igual a 2, ahí solamente en ese caso pues escribimos verdadero. En cualquier otro caso escribimos falso. Bien, entonces tenemos la función lógica que nos va a dar un resultado verdadero o falso. Y o hemos utilizado, y hemos utilizado sí también, ¿no? Entonces acá también continúan llenando este cuadrito. Su resultado debe parecerse a esto. Debe salir estos resultados. Bien, y aquí también tenemos otra tabla cuyos resultados deben ser estos que están por aquí. Bien, y en el primer archivo, acá también les quedó cosas por completar, ¿no? Creo que ese no lo hicimos el último, ¿no?
Ya que tenemos todavía algunos minutos, vamos haciendo este de acá, ya de las referencias. Bien, en estos 10 minutos que tenemos, hagamos este del libro extra número 2. Bien, salvo que haya una pregunta, una consulta, alguna inquietud de parte de la audiencia, del público, de los clientes en el día de hoy. Parece que no. Entonces rápidamente vamos a resolver este libro que nos quedó por acá y ya con eso estaremos finalizando. Tenemos por acá un aumento del 15%, ¿ok? ¿Qué tenemos? Aumento de salario, ok. Creo que aquí hay que utilizar lo de arriba, ¿no? Sí, la D9, sí, efectivamente. Entonces aquí tomaríamos el salario multiplicado por esto que hay que fijar absoluto, porque cuando arrastremos no queremos mover ni columna ni fila. Listo. Y es el aumento. Bien, el aumento. Nuevo salario va a ser la suma, pues, ¿no? Aquí debe decir, claro, la sumatoria. Eso más esto. Relativo. ¿Por qué? No es necesario fijar nada. Relativo. Listo. Hora diurna, dice. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dividir el nuevo salario, lo de la columna F, entre 240. Ok, entonces tomamos, dividimos 240. Listo, y se acabó. Hora diurna extra. Calcula este valor multiplicando la hora diurna, que está en la columna G, por el valor de la celda H13. ¿Dónde está la H13? Ah, es el valor que está aquí, ok. Ten en cuenta que en la fórmula escribirás en H14 debe servir para calcular los valores de las columnas. Ok, está diciendo que, a ver, que tomes esto y lo multipliques por esto, pero que eso te sirva para completar hacia abajo, que ya está mal, ok, no sirve, eso está mal, fíjate, ¿no? No es correcto, porque fíjate, si yo veo por aquí, se está multiplicando esto, que está bien, pero se está multiplicando por lo que está por acá, ¿no? Está mal, hay que corregir. Esa fórmula no es correcta. Y además, esa misma fórmula te debe servir para arrastrar hacia la derecha. Y también seguramente vemos que está mal, ¿no? Este valor está bien, pero el valor de acá no es el que se debe de utilizar, sino el de acá. Entonces anda mal, ¿no? Entonces por eso es que hay que corregir todavía y analizar las referencias que debemos utilizar. A ver, ¿qué referencias debemos utilizar? A ver, pensemos, para poder arrastrar hacia la derecha y hacia abajo. Bien, pensemos, a ver. G4, que es la hora diurna. Cuando jalemos hacia abajo, deben moverse las filas, la columna no. Entonces fijemos columna. Fijemos columna. Para que cuando arrastre hacia la derecha, siga tomando la columna G y no se mueva hacia la H, la I, ¿no? Siga en la G, quede fija en la G, pero cuando mueva hacia abajo, sí se muevan las filas, ¿no? Vaya incrementando las filas. Pues, y me parece que por ahí ya lo tenemos solucionado. Analicemos la H13. En la H13, cuando yo arrastre hacia abajo, debería quedar fijo la fila, ¿no? La fila debería quedar fija. Y con lo cual, a ver, probemos en fijar la fila. Bien. Y cuando yo arrastre hacia la derecha, me sirve que esté fijada la fila porque necesito que la columna sí se mueva, ¿no? Que la columna vaya luego a la I, luego a la J, luego a la K, ¿no? Entonces, me parece que con eso lo tenemos solucionado. A ver, hagamos esto y hagamos esto. Bien, y hagamos esto. ¿Listo? Y en cualquiera por ahí al azar, verifiquemos que se están multiplicando los que son, ¿no? Se están multiplicando efectivamente los que corresponden. Con eso lo hemos solucionado. Fíjate que la fórmula fue con una referencia mixta. Bien, entonces con eso hemos solucionado. ¿Listo? ¿Te quedó claro esta parte? Por ahí Rodrigo ya nos estaba dando la solución. Hay que fijar también lo que decía Mili, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien, el día de hoy he sentido que este tema
ya lo conocían, no era muy nuevo para ustedes, bien, pero de todas maneras seguramente nos ha servido para refrescar, ¿no? Y también sobre todo para darnos cuenta de que por más que tengamos la herramienta ahí a la mano, que hace maravillas, ¿no? Mucho más si aplicamos inteligencia artificial, que está muy de moda hoy por hoy, que tenemos un curso de ese tema aquí en ITEC, que los invito a participar, ¿no? Pero nos damos cuenta, con la clase del día de hoy nos hemos dado cuenta que si bien es cierto la herramienta está ahí y puede hacer cosas muy poderosas, en realidad siempre nosotros, incluso con la inteligencia artificial, siempre nosotros somos absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esto que hace posible que con una sola operación yo pueda luego rellenar toda la tabla, fue el resultado de mi análisis, ¿no? Yo tuve que analizar, yo utilizar mis neuronas y analizar si tengo que utilizar una referencia absoluta o una relativa o una mixta, ¿cierto? Si yo me equivoco, voy a hacer que la computadora o la herramienta se equivoque, ¿no? Hemos tenido esa experiencia acá, ¿no? La computadora aquí se equivocó, no porque la computadora esté fallando, ¿no? No porque la computadora necesite un mantenimiento, tengo que llevarlo a que le cambien o que le pongan más memoria o para que le cambien de disco duro, no, sino que me arrojó esos datos erróneos porque yo utilicé mal las referencias. En conclusión, bien, por más que tecnología que tengamos, por más inteligencia artificial que exista, siempre nosotros somos los imprescindibles, nosotros somos los que dominamos y utilizamos y llevamos a que la herramienta nos dé un buen resultado gracias a que nosotros realizamos una reflexión, un pensamiento lógico, ¿no? Siempre necesitamos nosotros hacer eso. Así que con eso, entonces, hemos concluido, bien, la máquina necesita siempre al hombre, dice por ahí Moisés, efectivamente, ¿cierto? Con eso hemos concluido la temática del día de hoy, mis queridos alumnos, pupilos, discípulos. Bien. Y quedamos listos pues ya para el día miércoles en la clase número 5. Ya poco a poco nos estamos acercando también a lograr nuestro objetivo, ¿no? De concluir nuestro curso. Espero que haya sido provechoso la clase del día de hoy. Bien, seguramente que Roxana estará por ahí, me imagino. Bien, eh, para que tome, bien, para que tome la finalización del curso. Y si no lo está, pues yo creo que ya podemos. El viernes, dice Moisés, ¿por qué? ¿Vas a faltar el día miércoles, Moisés? El miércoles tenemos clase, ¿eh? Aquí nuestra próxima clase es el miércoles y luego ya el viernes, ¿no? Seguiremos ahí viviendo, viviendo del, viviendo de Excel esta semana. Muy bien, entonces.